damos la bienvenida al doctor Joaquín Hernández, rector de la Universidad de Ecotec de Guayaquil. Doctor, buenos días. Los saludamos acá, el periodista Alcides Montilla, mi compañero Julio Ayala y también el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Un saludo muy cordial a todos ustedes, agradeciéndoles este espacio, la oportunidad de intercambiar criterios y un saludo, por supuesto, a la audiencia que nos está escuchando en este momento. Buen día, Doc- buen martes. Doctor, ¿qué le parecen las elecciones en Francia, las elecciones legislativas, verdad? Porque una sorprendente victoria de la izquierda, pero sin mayoría absoluta. ¿Qué va a pasar en Francia en los próximos días, doctor? Bueno, yo creo que la pregunta que me hace, digamos, la última parte de su pregunta es la que en este momento está pendiente, ¿no? ¿Qué va a pasar en Francia? Evidentemente, la izquierda, que en realidad reúne a la izquierda intransigente de Jean-Luc Mélenchon y los partidos socialistas son los que han ganado el poder, pero no un poder absoluto. Entonces, Mélenchon, que es el que más votos ha sacado dentro de esta agrupación del nuevo Frente Nacional, evidentemente lo que él quiere es poner un primer ministro de su línea, pero eso ya el presidente Macron lo descartó al decir que el actual primer ministro continúa por un tiempo más, seguramente para las negociaciones que se vienen. Evidentemente, el juego allí estará entre el centro derecha, que es el partido de Macron, Ensemble, juntos, junto con los partidarios del centro derecha, no exactamente el grupo de Le Pen, perdón, sino todos los grupos que están alrededor de ellos para llegar a una mayoría de 269 votos que puedan manejar la asamblea. Es difícil por todo lo que he estado viendo de noticias, hay mucha incertidumbre sobre cómo se va a manejar, porque no es costumbre para los franceses manejarse en estas situaciones. Siempre ha habido mayorías claras y contundentes, sea a favor, sea en contra, pero en este caso va a tocar lo que se llama la cohabitación, lo cual no es una costumbre que se ha tenido hasta ahora. Ahora bien, lo que sí llama la atención en estos casos, bueno, Macron le quedan 3 años más para terminar la presidencia. Y ayer en Le Monde leí un artículo muy interesante donde decía que los segundos periodos de los presidentes franceses son sombríos, crepusculares. Lo fue el de Gaulle, su segundo periodo fue en la famosa levantamiento estudiantiles de mayo del 68 y él renunció en el 69. Fue el caso de Chirac, fue el caso de Mitterrand y ahora pues estamos viendo que Macron probablemente le van a quedar 3 años de un debilitamiento progresivo. Eh, el partido de extrema derecha, llamémosle así, por utilizar un vocablo que no es tan adecuado, pero bueno, es lo que la gente conoce, que es el de Le Pen. Si bien es cierto, no pudo ganar como esperaba, pensaban poner a su delfín Bardella como primer ministro. Sin embargo, ha tenido un ascenso en votos notable de 88 a 130 y pico más o menos, si no recuerdo mal, lo cual significa que va en ascenso y que en unas próximas elecciones pues podría llegar a la mayoría absoluta. Creo que lo más importante en este momento son los problemas de Francia. Y el problema central son los inmigrantes. Ha habido una política de inmigración mala, poco adecuada, en que nadie ha resultado contento. Ni los inmigrantes que están recluidos en barrios populares y carecen de ingresos y de todo lo que significa las posibilidades de ascenso social, pero también son grupos, muchos de ellos manejados, pero son grupos de población manejados por pequeños grupos extremistas
que quieren reivindicar el Islam o que quieren reivindicar una cultura ajena a la cultura francesa, que es la cultura de la Ilustración, e incluso prohíben a los franceses en su propio territorio tener las costumbres culturales que están acostumbrados. Entonces, evidentemente, esto resulta intolerable, aparte de la crisis económica que ha levantado pues toda la parte del agro francés. Doctor, y en esta conflictividad en la que se encuentra desde el punto de vista político electoral Francia, ¿verdad? Con un parlamento dividido, ¿cómo cae la información de la Fiscalía de París de que va a investigar a la campaña presidencial de Marine Le Pen por algunos delitos? ¿Cómo cae esta situación en este momento? Bueno, yo creo que más que todo habría que ver por qué, habiendo ganado las elecciones europeas y habiendo obtenido el triunfo en la francesa de primera vuelta, no consiguieron obtener el triunfo que esperaban, ¿no? Y bueno, ahí se han jugado muchas cosas eh, que es interesante observar, no porque se esté de acuerdo con ello, sino porque justamente este es el juego político. Primero, eh, un partido de derecha no gobernaba Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Y entonces para muchos franceses, a pesar de que estos ya son bisnietos o nietos, cuando le agitaron el fantasma de Vichy, Vichy fue la famosa república que el mariscal Pétain logró negociar con los nazis, con los alemanes, para mantener una especie de república independiente en un territorio, pese a la ocupación alemana, eso es Vichy, agitaron la atmósfera de Vichy, ciertas exclamaciones, frases antijudías, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso fueron debilitando y calando. Y luego una estrategia que es muy interesante. Por primera vez se pusieron de acuerdo la gente de Macron con la gente de la izquierda y decidieron hacer un levantamiento de los candidatos por cada sitio, por cada barrio. Entonces, si ellos tenían un candidato que tenía más votos que el otro, eliminaban al segundo y se quedaban solo con el primero y votaban por el primero. Eso es lo que ellos le llaman cordón sanitario. Y justamente Bardella lo calificó como un juego, como una trampa, como algo que no era válido, pero resultó. O sea, se unieron para evitar el triunfo del otro. ¿A cuánto va a durar eso? Esa es la gran pregunta. Y va a durar, evidentemente, porque los grandes problemas no están solucionados. Esto es un problema de control de la Asamblea, de un país que en este momento no tiene mayoría, pero cuyos problemas sociales, políticos y culturales continúan. Y este problema de la inmigración es un problema muy serio, insisto, porque evidentemente el querer determinados grupos de inmigrantes en nombre de sus derechos imponer su cultura a los países que los reciben es inadmisible. Y eso es lo que está provocando todos estos movimientos que tratan de expulsarlos radicalmente. Las 9 de la mañana con 35 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el doctor Joaquín Hernández, rector de la Universidad Ecotec. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Sí, gracias. Gracias, Alcides. ¿Qué Doctor tal, Hernández, Julio? Bueno, ¿cómo va? dígame una cosa, ¿debería existir una real preocupación en el mundo occidental cristiano por este avance que ha tenido Europa fundamentalmente de una migración masiva, una religión musulmana que en ciertos casos se vuelve extremista? Ya los rusos han prohibido, por ejemplo, eh, prácticas musulmanas dentro de su territorio, que si quieren tener esas prácticas que se regresen a su tierra, les han dicho, pero en cambio en otros países es totalmente permisivo. Acabamos de ver en Inglaterra que ya tuvieron un primer ministro prácticamente hindú y hay gobernantes de otros estados o provincias
de Inglaterra, donde también están predominando estas personas que no son propiamente ingleses. ¿Usted qué opina? Cree que el mundo occidental cristiano debe tomar medidas al respecto? Por supuesto, pero es que lamentablemente Occidente ha caído en su propia trampa, justamente en nombre del reconocimiento de derechos, de libertades, ha dado libertades a quienes no saben apreciar esas libertades occidentales, que en sus propios países vivirían absolutamente sometidos a un régimen y que aquí, sin embargo, en países europeos exigen que se respeten sus culturas. Es el problema de las famosas minorías, que exigen el respeto a sus derechos y a sus valores y terminan imponiéndose sobre las mayorías, que si bien es cierto, son mayorías silenciosas que dejan pasar. Entonces, y veámoslo en otros contextos también en América Latina, sin llegar a la situación obviamente europea, cómo minorías tratan de imponer su propia agenda a las mayorías, porque las mayorías no tienen conciencia crítica y aceptan que se les impongan normas que son beneficiosas para una minoría. ¿La actitud de Donald Trump tiene algún parangón o similitud con lo que está pasando en otros países, fundamentalmente en Europa? Porque Donald Trump diera la impresión de que quiere prohibir la migración ilegal en los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto es una buena tarea la de Donald Trump? ¿Cómo la considera usted, doctor Hernández? Bueno, hay que ver ahí qué es lo que tiene que ver una cosa con otra, ¿no? O sea, una cosa es esta migración que proviene de los países que vienen de Asia y África y que traen todas estas, que son manipulados por grupos extremistas, porque ese es el otro tema. Es que no son los inmigrantes como tales. Si los inmigrantes como tales son carne de cañón, pero son grupos extremistas que están trabajando en la capital y en las ciudades francesas. Y eso es lo que a mí me parece que se tiene que desarticular y neutralizar. En el otro caso, usted ve que hay una situación problemática. Muchos latinos son los primeros enemigos de la migración latinoamericana. Hay un verdadero conflicto. El problema para mí, en el fondo, es que Estados Unidos no ha apoyado, o más bien dicho, porque no se trata de la idea de dar regalos. Todo este problema de la migración latinoamericana se ve por la crisis económica de la región. Ahora, yo no estoy invocando una especie de favoritismo de Estados Unidos que regale millones, porque eso no sirve para nada. En algún momento se habló de un plan Marshall, es decir, un plan Marshall para América Latina que permitiese sacar a mayorías de la situación de pobreza, que es la que le lleva a volverse inmigrantes. Pero eso significa también una transformación de la mente social y política de las propias élites latinoamericanas. El problema migratorio se va a resolver cuando los países salgan adelante. Por ejemplo, si el presidente Milei, que por cierto ayer tuvo una espectacular presentación en Tucumán a raíz de los 208 aniversario de la independencia argentina, que fue el 9 de julio. Aprobaron junto con 18 gobernadores los 10 puntos básicos para el desarrollo argentino. Y uno de ellos es, el primero, respeto a la propiedad privada. Otro, cambio de las leyes laborales. Absoluto. Flexibilidad, que es una palabra que yo sé que no es políticamente correcta. Pero más grave es que en nombre de la defensa de los derechos laborales, una gran cantidad de población joven quede excluida sin trabajo por defender a unos cuantos. Otra, comercio internacional. Otra, política con recursos, con explotación de los recursos humanos en Argentina.
en sus provincias para poder contribuir al desarrollo de la gente. Entonces, si Milei logra eso, ya logró que la inflación baje del 25.5 al 4.8. Si Milei logra restablecer el problema del empleo, que es otro enemigo que tiene en este momento, y de la recesión, en un año Argentina va a ser un país donde los argentinos no van a querer irse, sino van a querer estar en ese país. Eso es, por así decirlo, la fórmula para América Latina. Si nosotros no salimos adelante, no vamos a poder parar el tema de la migración, el tren de la muerte y todas esas imágenes horrorosas realmente de las personas. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor, continúe con el diálogo. Gracias mi querido Julio. Y a propósito de lo que decía el doctor Joaquín Hernández, a quien también me sumo al saludo muy pues cordial, el decir que en efecto los presidentes franceses han sido muy parcos en este sentido con las protestas. Pero me acordaba, oiga, Joaquín, que lo que sí han sido, y esto ya en otro ámbito, porque también hay que citarlo, ¿no? Los presidentes franceses es dados a los escándalos amorosos. Oiga, acuérdese de Giscard d'Estaing, acuérdese del señor Mitterrand, que tenía la amante viviendo al frente de él, acuérdese del señor Sarkozy, que cambió a la esposa y se casó con la artista Carla Bruni, y ni qué decir del señor Hollande, que era de izquierda, supuestamente con una cara yo no fui tremenda. Resultó que el señor Hollande era, y ese es el presidente anterior al actual, a Macron, quien resulta, Macron, que tenía una esposa mucho mayor que él, hasta el momento es el que menos escándalo de esta lista ha dado, Joaquín. Sí, pero digamos, dentro de la cultura francesa, realmente los grandes problemas que en este momento tiene Francia son en la parte nacional, cómo manejar el tema de los banlieues. Los banlieues son los suburbios, ¿no? Cómo manejar a los banlieues con estos grupos extremistas metidos en ellas, con minorías que reclaman derechos, pero no tienen obligaciones con el país que les acoge y que pretenden imponer culturas que son ajenas a una cultura como la francesa, que es la cultura de la ilustración y la libertad. Por culpa de muchos franceses, yo siempre en otro contexto he dicho irónicamente que los franceses, sobre todo los intelectuales, siempre andan buscando, por ejemplo, en el caso de América Latina, andan buscando al buen salvaje. El buen salvaje es esa figura de Rousseau, de que en la civilización la gente se daña y que entonces en estado natural existen personas que son buenas y que esas personas son el modelo de vida para poder vivir. Y entonces eso es lo que se llama el buen salvaje, es decir, el que no vive en la civilización sofisticada occidental, sino el que vive al margen de eso con sus propias costumbres. Entonces, los intelectuales franceses, sobre todo del siglo pasado, siempre andaban buscando el buen salvaje. Por ejemplo, el caso famoso de encontrar al Che Guevara como el prototipo del ser humano. Un hombre que había fracasado, que había fusilado, que había matado y que además se Claro, equivocó. sanguinario. En Bolivia totalmente no era ningún estratega, no era ningún estratega y además Castro le cortó todo, de tal manera que quedó incomunicado y además con un error estratégico de proporciones, como pensar que en un país de la población de Bolivia podría funcionar la guerrilla, cuando la guerrilla funciona en grandes núcleos poblacionales, como fue la guerra de Vietnam, en fin. Sin embargo, hicieron del Che en Francia el buen salvaje, o sea, la figura del hombre por excelencia. Y siempre han estado a la figura. Otro filósofo francés, Foucault, quiso encontrar en uno de los ayatolas en Irán
una de las grandes figuras que iban a salvar y recuperar la energía de Occidente. A los 2, 3 años se dio cuenta que era un criminal. Entonces, siempre hay esa búsqueda de una especie de gente inocente que lucha generalmente, y ahí está lo grave, porque ahí están las ONGs y están toda una serie de asociaciones que internacionalmente protegen a este tipo de gente. Y eso es un error gravísimo de los occidentales, una especie, creo yo, de complejo de culpa de la civilización, que no debieran tenerlo, ¿no? Entonces, Muy interesante, ¿no? ese ha sido Muy el error de interesante ellos, eso. ¿no? Claro, el buen salvaje. Acordémonos, claro, Regis Debray, yo ya me acuerdo, me había olvidado el nombre. Regis Debray fue el famoso intelectual que fue a Bolivia a estar con el Che y lo agarran preso después. Y dicen que una de las formas que lograron localizar al Che fue a través de lo que Debray dijo. No sé si será verdad o no, pero lo más grave de Debray no es eso. Lo más grave es que hizo un mito ante el mundo cultural europeo del Che Guevara como un ícono de la libertad y el humanismo, lo cual era absolutamente falso. El tema este de lo interesante de la explicación del doctor Joaquín Hernández, y que un antecedente realmente pues que nos aclara muchísimas cosas respecto a cómo se generó ese mito de un ídolo falso, un ídolo con pies de barro como fue el Che Guevara. Pero bueno, vamos a hablar. Quería preguntarle ahora, cruzando el Canal de la Mancha, de Francia a Inglaterra, también hubo elecciones y también gana la izquierda, en este caso después de muchos años el Partido Laborista logra ganar y cambian pues de primer ministro. Habían tenido problemas los laboristas ya con el señor Boris Johnson, con su sucesora que duró muy poco tiempo, y con el siguiente estaba tampoco mucho tiempo el señor Rishi Sunak, multimillonario de origen asiático. La pregunta es, esas dos elecciones en Francia e Inglaterra nos hablan de que el avance de la ultraderecha en Europa no es en todo el continente, porque se decía, bueno, en Italia probablemente van a ganar, en España, en el Parlamento Europeo ganaron, en tal otro lugar también, pero no ha sido tan así, Joaquín. Bueno, yo creo que esto es una cuestión de mediano plazo, ¿no? En el caso francés, precisamente, la victoria en las elecciones de diputados europeos y la primera vuelta francesa, ya concretamente, le dieron una aspiración al Le Pen de que iban a obtener este triunfo. Incluso, insisto, su delfín, que era Jordan Bardella, parecía que iba a ser pues ya el primer ministro, ya se hablaba de él como primer ministro, ¿no? Pero yo lo que creo es que más que el hecho puntual, habría que ver el crecimiento que ha tenido en el caso francés. Por ejemplo, el movimiento de Le Pen, que realmente ha sido notable, ha sido uno de los que más ha avanzado. Más bien el de Macron es el que ha bajado. Y luego, en segundo lugar, cómo es que se van a mantener. Sí, Continúa, lo doctor, lo estamos escuchamos. Sí, escuchando. Adelante. sobre todo, ¿qué va a pasar en Francia? Yo creo que es muy temprano como para ya decir, bueno, ya la derecha perdió, todo esto. Los problemas subsisten. Hay un problema muy serio que es el de la migración. Hay un problema muy serio que es el exceso de los derechos humanos entendidos como una protección a todos aquellos que son estas minorías ruidosas y que tratan de imponer sus agendas a la población. El problema es un problema económico y también el problema es un problema de la confrontación entre Rusia y Ucrania. Entonces, yo creo que es muy temprano como para decir de que no lo ha logrado. Insisto, yo creo que en el caso francés se jugaron muchos fantasmas.
se jugó el caso de Vichy, y eso sí pesa todavía en la conciencia francesa. Las 9 de la mañana con 52 minutos, 9 con 52 minutos, don Alcides Montilla. Doctor, estamos en este momento a 9 meses de que se cumpla 9 meses de la invasión por parte del grupo Hamas Palestina a Israel. Y en este momento hay miles de israelíes que están pidiendo la dimisión del presidente Benjamin Netanyahu, porque dicen que él no ha hecho la actividad de ir a una tregua por un lado y de convocar a elecciones por el otro lado. Eso por un lado. Y el 28 de julio se van a cumplir las elecciones presidenciales en Venezuela. Y ahí la pregunta es, porque las encuestas le dan al mundo el candidato del mundo, González Urrutia, el candidato de la oposición, le dan 70-30 las encuestas respecto a Maduro. Y la pregunta es, si gana González Urrutia, ¿Maduro entregará el poder? Vamos a responder por partes. Empecemos por la segunda. Yo lo veo muy difícil. O sea, quisiera por los venezolanos, quisiera por ese país que así fuese. Pero con todas las mañas de esta banda de mafiosos que gobierna Venezuela, resulta sumamente difícil pensar, porque el problema no solamente es entregar el poder, es develar porque tarde o temprano se va a saber todo lo que han hecho, sus conexiones, la corrupción, porque esa es otra de las cosas que la gente todavía no asimila. La izquierda latinoamericana está contaminada de corrupción. Y la izquierda latinoamericana nunca ha hecho un mea culpa de ello. Hay izquierdistas que dicen que son honrados, etcétera, pero nunca han hecho un mea culpa de todas los hechos delictivos de corrupción, y no se diga otros, que han cometido en sus gobiernos. Por ejemplo, Cristina Kirchner. Entonces, por eso su pregunta lo veo difícil, y solo con un apoyo internacional y una negociación adecuada eso va a ser posible. Ahora ahí viene la pregunta. ¿Estarán los Estados Unidos dispuestos a participar en esta negociación? No. Ese es uno de los que a mí me preocupa, porque en general Estados Unidos, América Latina no parece ser una prioridad. Entonces eso sí es preocupante, y lo digo por Nicaragua. Nicaragua hace 15 días ya estaba trayendo ayatolas y todo esto. Entonces, realmente, ¿qué es lo que sucede? En negativo, es decir, cómo actuar para evitar eso. Pero más que eso, yo lo que creo que es más importante es, como repetía Andrés, un plan Marshall para América Latina. Eso va a ser la mejor contención para evitar esta inmigración y estos conflictos. Y en lo que respecta Ahora, a Israel, doctor, la bueno, a ver, probabilidad de que se alcance un acuerdo, ¿no? 9 meses ya se lleva de la guerra en la franja de Gaza entre Hamas, Israel, Hamas, Palestina con Israel, y se insiste en que Netanyahu debe renunciar y convocar elecciones. bueno, a ver, la estabilidad política de Netanyahu estaba en crisis antes de esto, ¿no? Antes de esto. Y los ejemplos de casos anteriores, por ejemplo el de Golda Meir, en la Guerra de los 6 días, al año siguiente salió de primer ministro. Es decir, el hecho de defender encarnizadamente a Israel, con lo cual durante la guerra todos los israelitas coinciden, no significa que políticamente le van a dar el visto bueno. Lo pongo en el caso de Golda Meir, póngalo más atrás en el caso de Winston Churchill.
Churchill salvó a Gran Bretaña y a Occidente de Hitler y de toda la amenaza del eje. Sin embargo, fue derrotado al año siguiente. Entonces, Netanyahu tiene grandes problemas de credibilidad. Y esto de prolongar la guerra es complejo. Yo siempre en un análisis que se me pidió les dije, mientras más dura una guerra, más difícil es predecir el resultado. ¿Por qué razón? Porque hay un desgaste. Es lo mismo que en otro sentido está pasando con Ucrania y Rusia. Todos los que apoyan a Ucrania, que es Europa en su mayoría, sin embargo, ya está pesando, pues que ese conflicto lleva tanto tiempo, no se resuelve, hay problemas internos entre los países, tenemos el caso de Hungría, y se va debilitando, porque es una guerra que no se avisora el final. Lo mismo está pasando allá, o sea, el tiempo que mantengan ese ataque sobre que no se aniquile jamás, va a pesar contradictoriamente sobre Netanyahu. Y hace 9 de la mañana, 59 minutos. 9 de la mañana, 59 minutos. Continuamos en esta entrevista con el doctor Joaquín Hernández a través del programa Punto de Vista de Radio Atalaya, con más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Doctor Hernández, dígame una cosa. ¿Qué cree usted que pretende tanto la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos al apoyar medianamente esta guerra de Rusia? No una guerra, porque es una verdadera invasión de un país poderoso a un país más débil. ¿Qué pretenden? ¿Mantener esto a largo tiempo para que se desgasten los rusos o simple y llanamente no pueden más? No, yo lo diría de otra manera. Lo que se está, a ver, para los europeos, en buena parte, no todos, Ucrania es Europa. Y tocar a Ucrania significa que el resto de Europa está en peligro. Esa es la razón de fondo. Y esa es la razón de fondo en la cual coinciden, pues, han coincidido en la OTAN, han coincidido en los gobiernos europeos, pero que evidentemente ya está experimentando sus quiebres producto de los conflictos políticos locales, pero que afectan este tipo de visión sobre Ucrania. Y obviamente Rusia, que trabaja por su cuenta, Rusia estaba muy está interesada en que se produzcan cambios en Europa que le faciliten a nivel de opinión pública y de dotación de armas, estrategia, ejércitos, etcétera, a Ucrania, que eso se debilite. Pero Estados Unidos tiene la posibilidad del triunfo de Donald Trump, que ha dicho que él no enviará más recursos a Ucrania para la guerra. Este buen romance significa prácticamente la derrota de Ucrania ante Rusia. O que Europa aprenda y entiende que solamente Europa salva a Europa. Pero podrá sola. Sí, si se une, sí. Por supuesto. Europa salva a Europa. Pero ya estamos viendo, por ejemplo, de que comienzan, como usted mismo decía, a haber resquebrajamientos. La visita del presidente húngaro a Putin abre las puertas para una fisura en la Unión Europea. Bueno, pero una cosa es una cosa y la otra es otra. A ver, una cosa es que haya fisuras, pero otra cosa es que Europa como potencia, como tan, pueda hacerlo. Si no, veamos un hecho. ¿Cuánto Europa dedicaba a través de la OTAN a su ejército, a su formación estratégica y en general toda la inversión militar? Poquísimo. Alemania prácticamente nada. Suecia. Todos los demás países confiados en que en el momento de los momentos Estados Unidos intervendría. Este es el momento en que les llega la madurez a los europeos de decir, nosotros tenemos que defendernos a nosotros mismos.
Y esa es la clave del asunto. Lo mismo estará pasando con Japón y su rearme, doctor Hernández. Por cierto, tenemos el caso de China. Es que el mundo ha perdido esa imagen amable de los años 90, donde había una especie de orden internacional, como dice Henry Kissinger, y ahora lo que nos estamos enfrentando son conflictos. Son conflictos por todos lados que ponen, no ponen, me expreso mal, que ya acabaron con ese orden mundial y estamos en la reconstrucción de otro orden mundial que no sabemos cuál va a ser. Muchas gracias, doctor. Don Andrés Mendoza y Paladines en el finalísimo, por favor. Sí, gracias, Julito, y a nuestro invitado, segundo invitado el día de hoy, el doctor Joaquín Hernández, rector de la Ecoteca. A propósito, felicitaciones por ese nombramiento, Joaquín, y muchísimos éxitos, nuestros deseos en estas nuevas responsabilidades que tienes, con la Universidad Ecotec, que es una de las universidades de mayor crecimiento, no solo en la ciudad, sino en el país, con sus 3 campus, ¿no? Bueno, en realidad tenemos, sí, 3 campus, son 4, y tenemos encima de eso un campus que es virtual, que es Ecotec Online. Así que estamos distribuidos en todo el Gran Guayaquil y además de ello estamos distribuidos pues a nivel online, que eso es para toda la región y el mundo. Claro, claro. Justamente en este mes de julio, en conmemoración de las fiestas de julio, vamos a inaugurar nuestro campus Guayaquil, que queda en la avenida Juan Tancamarengo, que ha quedado maravilloso y esperamos, Andrés, nos podamos ver en la invitación, Pero en la será un inauguración de gusto ese. enorme. Esto es muy cerca de aquí de la radio. Claro, Es muy cerca, claro, donde es el Ecomundo también, ¿no? ya no es, ahora todo es Ecotec. Ah, ya, todo es Era, Ecotec. era, Era, ahora ok. era. Ahora es absolutamente Ecotec Campus Guayaquil. Magnífico, es muy cerca de aquí, en la montaña Camarengo, cerca, vamos a decir una marca, pero sí, es correcto, cerca de Conauto, y tienen una excelente propiedad y seguridad, así que, o sea que todo ha quedado remodelado y para que sea Ecotec, nada más, Joaquín, ¿verdad? Así es, al estilo de las universidades contemporáneas y en un sitio muy Me alegro. acogedor, con un trabajo sobre todo para el estero salado, en la parte que Ah, nos corresponde. o sea, Lamentablemente, colindan con el estero y con el manglar del estero. claro, Ya. claro, por eso estamos en un proceso de desinfección que está resultando exitoso, pero evidentemente el resto, o sea, podemos trabajar sobre el estero en lo que es colindante con Ecotec, y también hay una zona dentro del estero que nosotros no podemos actuar porque es la municipio. Pero estamos trabajando en eso para darle una nueva vida a este sector de Guayaquil que es tan hermoso. Muy hermoso, la verdad que sí. Y es una de las zonas o brazos del estero salado que pueden realmente decirse que todavía tienen, que no se ha hecho pues una tala de manglar y un daño irreversible, ¿no? Así es que sí Así se, es. como bien dice el doctor Joaquín Hernández, descontaminar y rehabilitar. Que tenga muy buen día, Joaquín. Saludos Muchas cordiales. gracias a ustedes, Andrés. Muchas gracias a todos por esta entrevista, esta oportunidad de poder dialogar y por los temas que ustedes escogen, que son tan importantes. Creo que no debemos solo quedarnos presos de las circunstancias locales, sino tenemos que mirar hacia todos los aspectos. Así que, y a las personas que nos escuchan, muy buen día también. Gracias. Perfecto. Nos vamos a ir a la pausa comercial.